Capítulo 17. El despertar y el peso de la gratitud. El silencio en el campo de batalla, roto solo por el viento que susurraba a través de las llanuras de NGL, era un testimonio de la devastación y el sacrificio. Netero, agotado, se mantuvo a la distancia, observando la escena con una mezcla de respeto y desconcierto. Killua, con Gon aún en sus brazos, sintió el aliento constante y suave de su amigo, una señal de vida que apenas se atrevía a creer. Meruem, arrodillado junto al cuerpo sin vida de Pitou, estaba inmóvil, una estatua de dolor y una comprensión recién adquirida. Horas pasaron en una quietud tensa. El sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El cuerpo de Pitou se enfrió, pero su sacrificio se sentía como un calor persistente en el aire. Gon comenzó a removerse. Killua, murmuró Gon, su voz débil, sus ojos abriéndose lentamente. Su mirada estaba desenfocada al principio, pero luego se centró en el rostro preocupado de su amigo. Killua, ¿estás bien? La pregunta de Gon, tan característica de su naturaleza desinteresada incluso después de un sacrificio tan monumental, rompió la tensa quietud. Killua sintió un nudo en la garganta. Gon. Sí, estoy bien. Tú estás vivo. Te salvaste. Las palabras salieron con una mezcla de alivio y angustia. Gon intentó incorporarse, pero sus músculos protestaron con una debilidad abrumadora. Meruem, que había permanecido congelado, se movió con una velocidad repentina, sus manos extendiéndose para apoyar a Gon, una preocupación cruda en sus ojos. No te muevas bruscamente, Gon, dijo Meruem, su voz era profunda, pero con una nueva capa de suavidad. Aún estás débil. Gon lo miró, y luego sus ojos se desviaron hacia el cuerpo inmóvil de Pitou. La memoria de la batalla, el verde de la muerte, la sensación de estar desvaneciéndose, y luego la repentina oleada de energía, regresó a él. Sus ojos se abrieron con una comprensión dolorosa. Pitou, susurró Gon, su voz llena de un pesar que no encajaba con su usual inocencia. Intentó gatear hacia el cuerpo de la guardia real. Pitou me salvó. ¿Verdad? Ella lo hizo por mí. Meruem asintió lentamente, sus ojos oscuros llenos de una tristeza abrumadora. Sí, Gon. Ella lo hizo. Ella, se sacrificó. Por mi felicidad. Killua, viendo la angustia de Gon, sintió una punzada en el pecho. Él había venido a matar a Pitou, y ahora Pitou había muerto por Gon. La ironía era brutal. Gon, no pienses en eso ahora. Necesitas descansar. Pero Gon no escuchaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella era tu amiga, Meruem. Tu guardia real. Miró a Meruem, el dolor genuino en su rostro. Lo siento, Meruem. Lo siento mucho. Meruem negó con la cabeza, su mano acariciando el cabello de Gon, un gesto que ahora venía con una carga emocional inmensa. Ella era leal. Su propósito era mi bienestar. Y en eso, ella me mostró una forma más de amor. Miró el cuerpo de Pitou. Su sacrificio no fue en vano, Gon. Me dio la oportunidad de continuar mi propia comprensión. La escena era surrealista. El presidente Netero, el asesino Killua, y el rey de las hormigas Quimera, todos de pie sobre un campo de batalla, lidiando con la muerte y el renacimiento, el amor y el sacrificio. Tenemos que irnos de aquí, Gon, dijo Killua, su voz firme. Te llevaré a un hospital. Necesitas curación de verdad. Meruem sintió una punzada de ansiedad. Gon se iría. La fuente de su nueva comprensión, la encarnación de su amor, se alejaría. Pero vio la debilidad de Gon, la necesidad de Killua. Y entendió. El amor, como Gon le había enseñado, era también querer el bienestar del otro. Ve, Gon, dijo Meruem, su voz resonando con una resignación tranquila. Recupérate. Aprende más sobre este mundo. Yo me quedaré aquí y entenderé el significado de lo que ha sucedido. Su mirada era solemne, llena de una promesa tácita. Gon miró a Meruem, luego a Killua, luego al cuerpo de Pitou. Una parte de él quería quedarse, pero su cuerpo y la lógica de Killua le decían que debía irse. Asintió, su corazón pesado por la pérdida y la nueva comprensión de lo que era el sacrificio. Killua levantó a Gon con cuidado y se alejó de Meruem, sus ojos aún fijos en el rey, una mezcla de alivio y una advertencia silenciosa. Meruem observó cómo se alejaban, el sol de la tarde proyectando sombras largas. Su corazón, que antes había sido una fortaleza de frío cálculo, ahora era un crisol de emociones complejas. La tristeza por Pitou, la gratitud por Gon, la angustia de su partida, y un amor profundo y persistente por el pequeño humano que le había enseñado el significado de la vida. La batalla había terminado, pero la guerra interna de Meruem apenas comenzaba.
La amabilidad de Gon había abierto su corazón, el sacrificio de Pitou le había dado una segunda oportunidad a Gon, y ahora, el rey de las hormigas quimera, transformado por el amor, tenía que encontrar su propio propósito en un mundo que apenas comenzaba a comprender. La historia de Gon y Meruem no había terminado. Solo había evolucionado. Capítulo 18. La marca del sacrificio y un nuevo camino. Los días se convirtieron en semanas en el hospital de la Asociación de Cazadores. La recuperación de Gon fue lenta, no por las heridas físicas, que cicatrizaban con la asombrosa velocidad de un cazador de su calibre, sino por el costo de su transformación. Killua permanecía a su lado, una sombra constante, cuidando de él y sintiendo el peso de la situación que los había traído hasta allí. Una mañana, mientras Gon dormía, Killua notó algo inusual. De la base de la espalda de Gon, oculta bajo la sábana, asomaba una protuberancia suave. Con cautela, la desveló, y su aliento se detuvo. Era una cola. Suave y flexible como la de un felino, con un pelaje corto y un movimiento casi imperceptible. Era el recordatorio viviente del sacrificio de Pitou, una manifestación física de la energía vital que la Guardia Real había infundido en Gon. Cuando Gon despertó y Killua le explicó, el muchacho tocó la cola con una mezcla de sorpresa y melancolía. Pitou, susurró, la imagen de la hormiga quimera desplomándose vino a su mente. La cola no era una carga. Era un símbolo de una vida salvada a un costo inmenso. Pero las marcas del sacrificio no se limitaban a lo físico. La habilidad de Gon con el Nen había cambiado drásticamente. Lo que antes era un instinto natural, una capacidad innata para la potenciación, ahora se sentía diferente, ajeno. Cuando intentaba concentrar su aura, no fluía con la libertad habitual. Era errático, inconstante. Win, quien había sido contactado por Netero para evaluar el estado de Gon, confirmó las sospechas de Killua. Gon, le explicó con seriedad, tu cuerpo pagó un precio inmenso por usar esa habilidad. Tu Nen ha sido reestructurado. Ya no eres un potenciador. Los ojos de Gon se abrieron de par en par. Entonces, ¿qué soy, Win-san? Los cambios en tu aura, la forma en que tu Nen interactúa con tu cuerpo y el entorno, ahora eres un especialista, reveló Win. Y el precio por sobrevivir a una muerte segura es que tu control sobre el Nen ha sido reseteado. Deberás empezar de nuevo, como un novato, para dominar esta nueva habilidad. La noticia golpeó a Gon con la fuerza de un golpe físico. Había perdido su instinto, su camino. Se sentía como un extranjero en su propio cuerpo. La cola era un recordatorio constante del sacrificio de Pitou, y ahora su propio Nen, la esencia de su ser como cazador, era una pizarra en blanco. Killua, viendo la angustia de su amigo, se acercó y le puso una mano en el hombro. No importa, Gon. No importa qué tipo de Nen tengas ahora. Seguirás siendo Gon. Y aprenderemos esto juntos, desde el principio si es necesario. Mientras Gon comenzaba a lidiar con las implicaciones de su nueva realidad, una figura solitaria permanecía en NGL. Meruem. Él también había cambiado. El sacrificio de Pitou lo había marcado profundamente, la soledad era ahora un vacío palpable. El conocimiento del amor de Gon, y la conexión que habían forjado, lo impulsaban a un camino desconocido, lejos de la dominación. Sentía la presencia de Gon a la distancia, el tenue rastro de su Nen ahora diferente, pero aún presente. La cola de Gon era un hilo invisible que los unía, un recordatorio constante del profundo e inusual lazo entre el cazador y el rey, un lazo forjado en la amabilidad y el sacrificio, y ahora, en un nuevo comienzo para ambos. Capítulo 19. La confesión bajo las estrellas. Los meses que siguieron fueron un período de profunda reclusión y reajuste para Gon. Su nueva cola, un constante recordatorio del sacrificio de Pitou, se había vuelto una parte familiar de su cuerpo. Más desafiante fue la lucha por comprender su Nen. Como un especialista, sus habilidades innatas de potenciador se habían desvanecido, obligándolo a empezar de cero, a explorar una nueva y misteriosa faceta de su propia energía. Killua fue su sombra y su apoyo incondicional, una constante roca en un mar de incertidumbre. Mientras Gon lidiaba con su transformación, Meruem también vivía su propia metamorfosis. La muerte de Pitou, el sacrificio por la felicidad de Gon, había grabado en su ser un dolor profundo, pero también una verdad innegable. La soledad del rey, antes una fortaleza, ahora era un vacío. La ausencia de Gon era una punzada constante, un anhelo que no podía ignorar. Había pasado semanas en meditación, reviviendo cada momento con Gon, cada lección de amabilidad, cada risa, cada toque. Las palabras de Gon sobre el amor resonaban en su mente, ahora plenamente comprendidas no como un concepto abstracto, sino como la fuerza que lo unía a ese pequeño humano.
Meruem había sentido la lejanía del Nen de Gon, su cambio, su intermitencia. El rey había esperado, observando desde las sombras, sintiendo la recuperación gradual de Gon. Y cuando la presencia de Gon se estabilizó, cuando sintió que el muchacho estaba listo, Meruem se puso en movimiento. Se encontraron en un claro alejado, bajo un cielo estrellado que parpadeaba con la misma intensidad que el corazón de Gon. Meruem había sentido la llegada de Gon y Killua, su rastro familiar. Gon, por su parte, sintió la inmensa aura de Meruem, pero ya no con miedo, sino con una familiaridad que lo reconfortaba. Killua, al ver la silueta imponente de Meruem, se interpuso entre él y Gon, su nen listo para la defensa. «Aléjate de él, Meruem», su voz era un gruñido bajo. La memoria del sacrificio de Pitou y la debilidad de Gon aún le dolía. Meruem se detuvo, sus ojos fijos en Gon, ignorando a Killua. «Killua Zolik. Tu amigo ya no es una amenaza. No lo dañaré». Su voz era tranquila, pero con una firmeza que hizo que Killua dudara. Gon, sintiendo la tensión, dio un paso al frente, esquivando a Killua. «Está bien, Killua. Meruem no me hará daño». Se acercó al rey, su corazón latiendo con fuerza. La última vez que lo había visto, había sido en medio del caos y el sacrificio. «Meruem», dijo Gon, su voz suave, sus ojos llenos de una pregunta tácita. Meruem se arrodilló, su cabeza inclinada, una postura que nadie, jamás, habría esperado del rey de las hormigas quimera. Sus ojos, profundos y cargados de emoción, se encontraron con los de Gon. La luz de las estrellas se reflejaba en las lágrimas que apenas retenía. «Gon», la voz de Meruem resonó, llena de una vulnerabilidad que no había existido en su nacimiento. «Cuando me conociste, solo buscaba el poder. La supremacía. Me enseñaste sobre la amabilidad, la diversión, la tristeza, y el amor». Meruem levantó una mano, sus dedos rozaron la mejilla de Gon. No entendía lo que sentía. «Pero tú me lo explicaste. Lo sentí cuando pescamos. Lo sentí cuando te protegí de Netero». Meruem respiró hondo, las palabras saliendo con una sinceridad que solo Gon podía inspirar. «Y cuando te vi caer, cuando el verde de la muerte te rodeó, sentí un dolor que superaba cualquier herida. Una pérdida que me destrozó». Sus ojos se desviaron hacia Killua, luego volvieron a Gon. «Pitou, ella lo entendió. Se sacrificó por ti, por mi felicidad, porque sabía que tú eras, mi alegría». Meruem apretó los puños, la emoción abrumándolo. «No soy como tú. No sé cómo expresar esto de la manera en que los humanos lo hacen. Pero Gon, lo que siento por ti, te amo». La confesión, cruda y poderosa, resonó en el claro. Killua miró a Gon, una expresión de incredulidad y dolor en su rostro. Pero Gon solo miró a Meruem, sus ojos grandes y brillantes, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Gon, sin pensarlo dos veces, se lanzó sobre Meruem, abrazando el inmenso cuerpo con toda la fuerza que sus nuevas habilidades le permitían. Sintió la calidez de su piel, la suavidad de su cola, el corazón latiendo con una intensidad que Meruem nunca supo que podía sentir. Yo también te quiero, Meruem», susurró Gon, su voz ahogada por las lágrimas. No era el amor romántico que los humanos definían, no todavía. Era la profunda conexión, la gratitud, la amistad que había florecido en la adversidad. Pero para Meruem, era todo lo que necesitaba. El rey de las hormigas quimera, el ser más poderoso del mundo, sintió los brazos de Gon a su alrededor, y por primera vez, supo lo que era sentirse verdaderamente completo. En medio de las estrellas, bajo la atenta mirada de un amigo desconcertado, dos seres de mundos opuestos habían encontrado un amor que desafiaba toda lógica. Capítulo 20. La reina inesperada y el reaprendizaje del nen. El abrazo bajo las estrellas selló un pacto que trascendía las especies y las expectativas. Killua, observando desde la distancia, sintió una mezcla de alivio y una extraña resignación. Su amigo, Gon, había encontrado un lugar en el corazón de un monstruo, y ese monstruo, a su vez, había encontrado la humanidad en la amabilidad de Gon. La realidad era más extraña y compleja de lo que nunca había imaginado. En los días siguientes, Meruem no se apartó de Gon. Lo llevó de regreso al nido, no como un invitado, sino con una posesividad que hablaba de un amor que apenas comenzaba a florecer. Al entrar, las hormigas quimera, que antes habían mirado a Gon con recelo, ahora lo observaban con una nueva clase de deferencia. Sentían la inmensa presencia de Meruem, sí, pero también la forma en que el rey se movía alrededor de Gon, la suavidad en sus gestos, la protección evidente en cada fibra de su ser. Meruem había explicado a su pueblo, a su manera lógica y concisa, la importancia de Gon. No como una presa, ni un rival, sino como el catalizador de su propia evolución. Las hormigas quimera, seres de instinto y jerarquía, lo aceptaron.
La figura que había salvado a su rey, la que había provocado su transformación, era ahora un elemento sagrado. Un día, mientras Gon intentaba, sin éxito, manipular su nen, frustrado por su nuevo estado de especialista, Meruem se acercó. Tu nen es diferente, Gon, observó Meruem, sus ojos observando las chispas erráticas de aura que emanaban de Gon. Es fluido. Sin forma definida. No sé cómo usarlo, Meruem, admitió Gon, con una frustración que no solía mostrar. Antes era fácil. Ahora es como si tuviera que aprender todo de nuevo. Su cola de gato se movía con impaciencia. Meruem extendió una mano, su palma abierta. En la naturaleza, un río busca su propio cauce. Tu nen es ahora como ese río. No tiene un camino preestablecido, pero puede ir a cualquier parte. Puede moldearse a lo que desees. ¿Moldearse? Preguntó Gon, intrigado. Eres un especialista, continuó Meruem, recordando las palabras de Netero sobre este tipo de nen. Eso significa que tienes el potencial de acceder a todas las áreas del nen. No eres un potenciador, ni un manipulador, ni un emisor. Eres todo. Pero debes encontrar tu propio método. Tu propia forma de utilizarlo. Gon miró a Meruem, sus ojos llenos de una nueva chispa de determinación. El rey, que una vez solo había valorado la fuerza, ahora le estaba dando la clave para desbloquear un poder que iba más allá de la fuerza bruta. A partir de ese momento, el entrenamiento de Gon cambió. Meruem, con su intelecto superior y su inmensa capacidad de análisis, se convirtió en su inusual mentor. No enseñaba con técnicas rígidas, sino con observaciones profundas y la formulación de desafíos que obligaban a Gon a experimentar con su nen. Mientras Gon se sentaba en meditación, intentando dar forma a su aura, las hormigas quimera pasaban. Algunas lo observaban con curiosidad, otras con una reverencia silenciosa. Sentían el vínculo con su rey. Percibían el flujo de nen en su cuerpo, tan diferente de lo que conocían, pero poderoso a su manera. De alguna manera inescrutable, la amabilidad de Gon y el sacrificio de Pitou, combinados con la autoridad de Meruem, lo habían convertido en algo más que un simple humano. Los susurros comenzaron en el nido, primero entre las hormigas quimera de rango inferior, luego entre las más fuertes. No lo llamaban el humano de Meruem, ni el invitado. Reconocían la conexión, el respeto del rey, el milagro de su supervivencia. En su propia jerarquía instintiva, Gon había ascendido. La palabra se propagó. No como un título oficial, sino como un reconocimiento implícito de su estatus único. La reina. Gon no era consciente de este título. Solo sentía la mirada de las hormigas quimera, una aceptación que lo sorprendía. Seguía su entrenamiento con Meruem, explorando los límites de su nen, un nen que ahora sentía que podía adaptarse a cualquier propósito, a cualquier forma que su imaginación le permitiera. El precio que había pagado por la vida era alto, pero el nuevo camino que se abría ante él, con Meruem a su lado, era inmensamente fascinante.